Tengo que informar que en este momento tenemos alrededor de 160 casos a nivel nacional. Con respecto a lo que consultaban si existían presupuestos exclusivos, por ejemplo, para el área de salud, para el área de, a raíz de la sentencia, no. ¿Qué criterios se planteó la Asamblea Legislativa para nombrar coordinador de esta comisión ad hoc a alguien mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad? Consideramos que hay desacato ante el mandato judicial. Que se reforme todo el marco normativo relacionado a la organización y el acceso público a la documentación sobre el conflicto armado. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional convocaron a la segunda audiencia oral de seguimiento a los titulares de los órganos legislativo y ejecutivo, Fiscalía General de la República, a los Ministerios de Hacienda y Defensa Nacional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para que expusieran las decisiones y acciones realizadas a 2 años de la sentencia de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía. A finales del año 2016, precisamente en el mes de diciembre, se creó un grupo de fiscales inicialmente para la investigación de los delitos cometidos durante el conflicto armado, que son fiscales auxiliares de algunas unidades que se trató de conformar, de diferentes unidades, exclusivamente para la investigación de todos aquellos hechos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos sucedidos durante el conflicto armado. Déjenme informarles que este grupo se ha venido fortaleciendo. Actualmente tenemos ya una conformación como una unidad, se le ha dado equipo operativo, personal administrativo, secretarias, motoristas, vehículos. Casos en los que la Fiscalía General de la República ha solicitado la ubicación de los expedientes o desarchivo. José Francisco Guerrero, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, asesinado el 28 de noviembre de 1989. Profesora María Cristina Gómez, desaparecida y luego asesinada el 5 de abril de 1989. Patricia Nelly Cuellar, víctima de desaparición forzada el 28 de junio de 1982. Enrique Álvarez Córdoba, Juan Chacón, Manuel de Jesús Franco, Enrique Barrera y Humberto Mendoza, dirigentes del FDR asesinados el 27 de noviembre de 1980. El fiscal aseguró que también ha solicitado la reapertura de los siguientes casos: masacre de los periodistas holandeses ocurrida el 17 de marzo de 1982, masacre de las Hojas ocurrida el 22 de febrero de 1982, masacre de la Zona Rosa ocurrida el 19 de junio de 1985, masacre de la UCA ocurrida el 16 de noviembre de 1989, asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ocurrida el 24 de marzo de 1980. Asesinato de Rodolfo Viera, presidente del ISTA, y de 2 ciudadanos estadounidenses, ocurrida el 3 de enero de 1981. La Fiscalía General de la República, en estos casos y en otros que tenemos activos en estos 160, ahí hay secuestros, ahí hay desapariciones de personas. Estamos haciendo las diligencias de investigación que corresponden. No obstante, tenemos limitantes en el tema del acompañamiento de investigadoras de la Policía Nacional Civil. Los casos de la guerra son complicados, son complejos. Mucha información o colaboración que tenemos son de las entidades, incluso de los denunciantes que están presentes aquí, de muchas entidades, fundaciones, ONGs, que nos están brindando información que debido a que ellos han tenido mayor contacto con las víctimas y con los testigos.
Para crear la unidad de investigación sobre casos de la guerra, la Fiscalía recibió un refuerzo presupuestario de $86.894. Uno de los mayores obstáculos que señala la Fiscalía para la investigación es el poco acceso a la información que contienen los archivos en poder de la Fuerza Armada. Si usted se ha dirigido al presidente de la República en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada para resolver este problema de la negativa de entregar información sobre ciertos archivos de la Fuerza Armada. En un caso específico, por ejemplo, en el caso de la masacre del Mozote, requerimos información de documentos y archivos y no tuvimos, digamos, acceso a ellos, tuvimos esa limitante. Nos tocó, si no me equivoco, citar a las personas encargadas de la custodia de esos archivos para que explicaran en el juzgado correspondiente allá en Gotera, para que explicaran ante el juez cuáles eran los procedimientos de resguardo de toda esa información. Es decir, hasta eso hemos llegado, hasta eso nos ha tocado, digamos, a tener que buscar por la vía testimonial lo que tendría que estar, digamos, en vía documental. Para el cumplimiento de la sentencia, a la Fiscalía General le corresponde promover la acción penal para que los tribunales cumplan con la función de juzgar, ejecutar y hacer cumplir las resoluciones para la protección de los derechos de las víctimas. A la audiencia oral de seguimiento también fue convocada la presidencia de la Asamblea Legislativa, a quien se le ordenó realizar en un plazo razonable las adecuaciones normativas para regular los medios para garantizar el acceso a la información pública sobre los hechos y circunstancias relacionadas a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, disponer de los recursos adecuados para responder a las exigencias de las víctimas, considerar las medidas de reparación integral a las víctimas para garantizar su satisfacción, así como las medidas de no repetición. Sobre esto, el delegado de dicho órgano del Estado reconoció no tener avances. Y la pregunta cerrada es si la Asamblea ha cumplido con el mandato constitucional. Honrando las formas procesales, he de decir que no. A una semana de la celebración de la audiencia de seguimiento, los diputados crearon una subcomisión especial que analiza el proyecto de ley sobre reparación integral para las víctimas del conflicto armado. ¿Qué criterios se planteó la Asamblea Legislativa para nombrar coordinador de esta comisión ad hoc para elaborar la normativa sobre reconciliación nacional a alguien mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad por alterar declaraciones en el caso de la masacre de la UCA, en la UCA? De nombrar como un integrante de esta comisión a alguien mencionado en caso de la muerte como autoría mediata, en la muerte de una médico vasca. ¿Qué criterios consideró para incorporar como integrante de esta comisión a alguien cuya organización guerrillera aparece mencionada como responsable con responsabilidad derivada, ¿verdad?, de la masacre en la Zona Rosa? ¿Y qué criterios utilizó para nombrar miembro de esta comisión a un general que quiso ser testigo de descargo en el caso del coronel Inocente Montano en Estados Unidos y fue desautorizado por el juez por tener un récord de violaciones de derechos humanos? Y la segunda pregunta es, ¿a dónde están las víctimas en todo este proceso? El reglamento interior de la Asamblea Legislativa habilita la conformación de comisiones por los diputados legalmente electos, sin limitaciones en particular. Con respecto a la segunda pregunta, de dónde están las víctimas, pues en este momento del cumplimiento de la sentencia, al generarse las sesiones de discusión y previa convocatoria, la comisión puede escuchar a todo aquel sector que consideren pueda aportar al interior de la comisión. Esta segunda audiencia de seguimiento fue solicitada por los demandantes
Ima Girola, Pedro Martínez, Benjamín Cuellar y Jorge Amaya. Hoy vamos a escuchar el informe de parte de los abogados del señor presidente de la República. Tiene la palabra. La autorización del señor presidente de la República para presentar a la Asamblea Legislativa solicitando su ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el 24 de mayo del corriente año. Esto tiene una especial importancia en el marco de los postulados de la sentencia de mérito, en el sentido de que es una norma que ha sido recomendada por diferentes organismos internacionales y que tendría una relación muy particular o muy directa respecto a la garantía de no repetición que nuestro país necesita en aras a prevenir violaciones a derechos humanos o algunas atrocidades masivas, y particularmente también para cumplir con los estándares estipulados en la misma sentencia de este honorable tribunal. Vamos a proceder ahora a la fase de preguntas que quieran formular los demandantes o cualquiera otra de las instituciones aquí representadas. ¿Bajo qué escrito, circular, carta, correspondencia, oficial, el presidente de la República, en su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas, ha ordenado que se retire todo nombre de violadores a derechos humanos que están consignados no solamente en el informe de la Comisión de la Verdad, de la Comisión ad hoc y de los distintos informes y sentencias, incluso de Corte Interamericana de Derechos Humanos? Para citar un ejemplo que siempre citamos, el del señor Domingo Monterrosa, allá en San Miguel. Queremos expresar también de forma categórica que el señor presidente de la República no ha dado ninguna orden, ningún aval, ni ninguna autorización para que en El Salvador, en la actualidad, se estén desarrollando acciones de homenaje, acciones de reconocimiento a personas señaladas como violadoras de derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Al órgano ejecutivo, la sentencia de la Sala le ordenó hace 2 años establecer una política de Estado en materia de respeto, protección, promoción y garantía de derechos fundamentales. Es por ello que entre los citados a rendir informe figura el Ministerio de Hacienda, instancia responsable de la recaudación y asignación de fondos a todo el Estado. Que los recursos programados para reparaciones a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y para el cumplimiento de la sentencia en Mozote, para el ejercicio fiscal 2017-2018, asciende a un monto global de 10.601.535 y se ha programado para el ejercicio fiscal 2018 el monto de $3.092.200 según el anexo 1. Más allá de los casos del Mozote, ¿de qué estamos hablando con respecto a lo establecido en la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía? Es que hay algo concreto en este sentido. Que si hay un presupuesto exclusivo para cumplimiento de la sentencia, la respuesta es no. A raíz de la sentencia no hay una asignación presupuestaria o techo presupuestario para eso, pero quiero aclarar que muchas instituciones tienen presupuestos que han orientado para 2 rubros específicos. Uno de los rubros es la reparación a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y cumplimiento de la sentencia en Mozote y lugares aledaños. Bajo esos rubros, diferentes instituciones gubernamentales han programado sus presupuestos para atender diferentes necesidades. Que en materia de asignación de recursos vía presupuesto, el Ministerio de Hacienda actúa únicamente a requerimiento de las diferentes instituciones del sector público, en los casos que se solicite recursos para un fin específico, como el caso que nos ocupa, para lo cual el Ministerio de Hacienda realiza el análisis
y evaluaciones legales y técnico-financieras que cada caso amerita, a fin de determinar dentro de la capacidad fiscal y la disponibilidad global de recursos con que se cuenta. Para esclarecer los crímenes y las desapariciones forzadas, es indispensable el acceso a los archivos militares. Ahora vamos a escuchar el informe del Ministerio de la Defensa Nacional, para lo que ha sido delegado el señor viceministro de la Defensa Nacional, a quien le cedo la palabra. En relación al fallo que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, el Ministerio de la Defensa Nacional ha respondido 34 requerimientos de casos relacionados con la época del conflicto armado, como son 9 requerimientos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, canalizados por la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 5 nuevas investigaciones ordenadas en procesos de habeas corpus de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 20 casos de la Fiscalía General de la República. Ante estos requerimientos, el Ministerio de la Defensa Nacional ordena al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada la investigación, quien conforma una comisión dependiendo de lo solicitado. Entonces pregunto, ¿dónde están los archivos? Por siendo un conflicto tan dinámico por la misma movimiento de las unidades y de las operaciones, en muchas de las oportunidades, las planificaciones que se desarrollaban en el terreno. En el terreno se desplegaba un mapa, como es conocido civilmente, nosotros le llamamos una carta. Sobre él se desplegaba un calco que corresponde a un plástico en el cual se iban graficando la maniobra, los objetivos, las unidades, los esfuerzos principales o los secundarios, etc. Y de ahí podría decir de que puede ser una de las razones por las cuales no existe un documento que se llame Operación X o Operación Y, porque la misma irregularidad del conflicto nos llevaba inclusive en muchas ocasiones a hacer las planificaciones en la tierra, a hacer maquetas, y estas después eran destruidas por la misma situación de la inteligencia que debía. ¿Qué está haciendo la Fuerza Armada para recuperar o reorganizar esa información y poder brindarla? Bueno, con relación a la reconstrucción de los archivos, me permito hacer alusión a la sentencia de amparo 713-2015 de esta honorable sala de lo constitucional, en donde se establece que las instituciones públicas no pueden generar información sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de sus actuales titulares y que en su momento debieron quedar asentados mediante cualquier soporte. No obstante, lo anterior, el Ministerio de la Defensa Nacional ha tenido a bien poner a disposición de los diferentes entes, órganos que han solicitado la información que poseemos, la ha puesto a disposición. Usted, señor viceministro, ha hecho referencia reiterada al amparo 713 dictado por esta Sala de lo Constitucional y al parecer ha hecho una interpretación equivocada del contenido de este amparo. Le voy a ceder la palabra al magistrado Meléndez para que aclare cuál es el verdadero sentido de este amparo 713, en especial lo que usted reiteradamente ha mencionado. Que esta sala no exime a los funcionarios públicos de la obligación de generar aquella información que por inobservancia de obligaciones legales no fue documentada en la forma legalmente prescrita. Por el contrario,
Tal como se mencionó, la información pública debe ser proporcionada al interesado, aun cuando aquella no había sido generada cuando se formuló la solicitud correspondiente y siempre que se trata de información de obligatoria producción. Particularmente en la resolución del 23 de octubre del 2017, la resolución no establece limitaciones al derecho de acceso a la información pública en los casos de hechos del pasado que comportaron graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales o hechos delictivos. Ese tipo de información, dice la Sala, reviste un evidente interés público y es obligación de las instituciones del Estado investigar, documentar y dar a conocer aquella, aunque el funcionario involucrado ya no se encuentre desempeñando el cargo. ¿Podría participar la Fuerza Armada en espacios comunitarios y los responsables? Bueno, yo creo que esta es una atribución personal. Como lo mencioné anteriormente, todo este personal que participó en el conflicto ya son ciudadanos civiles de los cuales nosotros no tenemos ninguna jurisdicción para poderles exigir, pero sí podemos motivar a través de algunas organizaciones que existen. A continuación vamos a escuchar a los demandantes para que hagan las valoraciones sobre los niveles de cumplimiento de la presente sentencia, recordándoles el tiempo que les había anunciado con anterioridad. La gente ha venido mal preparada de responder. Pongo ejemplo, o sea, no se sabe, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, en el Consejo de Ministros se ha discutido este asunto. Sí. Informes escuetos, pobres. Yo le solicito a la Sala que, en primer lugar, haga aclaraciones o modifique el tema del plazo razonable. Es necesario, dada la cultura salvadoreña de no cumplimiento de las sentencias, y lo hemos visto una y otra vez, que eso del plazo razonable se convierte en un plazo irrazonable. Hay un actor ausente en esta audiencia y es quienes representan a la Comandancia General del FMLN, que también está señalada como parte violatoria a derechos humanos y que debe de rendir cuentas y que no puede escaparse de un rendimiento de cuentas y de una auscultación del cumplimiento o no de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. En la audiencia oral de seguimiento, la Sala concedió un espacio al representante del IDUCA bajo la figura del amicus curiae o amigo del tribunal, para dar aportes al cumplimiento de la sentencia. Para reparar los daños provocados por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que se cree un fondo económico a costa mayoritariamente de los responsables de tales crímenes. Para resarcir los daños que afectaron a las comunidades, que se priorice la reparación colectiva, pero sin anular la reparación individual. Además, que las reparaciones colectivas se orienten bajo un enfoque de desarrollo local o territorial. Reiterarles a todas las autoridades aquí presentes que el IDUCA está dispuesto a brindarles el apoyo técnico-jurídico que requieran en cualquier ámbito, legislativo, ejecutivo, fiscal, militar, judicial y presupuestario, con el fin de apoyarles en el cumplimiento de los mandatos constitucionales a los que les estamos dando seguimiento en esta audiencia. Y en ese sentido, pues, hemos concluido, ¿verdad?, con esta audiencia, la cual damos por finalizada y cerrada. En sentencia pronunciada el 13 de julio del presente año, la Sala de lo Constitucional resolvió que la Asamblea Legislativa incumplió la sentencia y le ordenó que como máximo en un año promulgue una ley de reconciliación nacional. También señala al órgano ejecutivo de incumplir la sentencia, pero no le establece plazo para cumplir lo señalado en la inconstitucionalidad dictada hace 2 años. En el caso de la Fiscalía General de la República, da por cumplida la sentencia de manera parcial. Le sugiere ampliar el número de fiscales, recursos y capacitaciones.
Al Ministerio de Defensa Nacional y al Presidente de la República, desarrollar instructivos e instrumentos normativos para proteger los documentos e información en su poder, eliminar la burocracia para facilitar la consulta de los archivos a las víctimas, previa regulación del acceso a los documentos.